En la travesía de la vida, a menudo nos encontramos en situaciones que parecen insuperables. Momentos en los que la incertidumbre nos envuelve como una niebla densa, donde las respuestas se escapan y el camino se oscurece. Pero, querido amigo, en esos instantes de desesperanza, es cuando debemos recordar que nuestro Dios es un Dios de sorpresas. Un Dios que, en medio de la sequedad, puede abrir fuentes de provisión inesperadas, como un manantial que brota en el desierto. Imagina por un momento la historia de los israelitas en el desierto. Caminaron durante días y días, sintiendo el peso de la arena bajo sus pies y la falta de agua como un grillete en sus gargantas. La angustia y el desánimo amenazaban con desbordar su fe, pero en medio de su clamor, Dios les mostró que incluso en los lugares más áridos, Él puede hacer fluir agua de la roca. Así es nuestro Dios, amigos. Él no se limita a lo que vemos. Él opera en lo invisible, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Quizás te sientas como esos israelitas, atrapado en un desierto de carencia o necesidad. Puede que estés enfrentando un desafío financiero, una crisis en tu hogar, o la incertidumbre de un futuro incierto. Pero te digo con todo mi corazón, Dios no ha olvidado tu nombre. Él está al tanto de tus luchas y tiene planes de prosperidad para ti. Planes que a menudo no podemos imaginar. Él abrirá fuentes de provisión inesperadas. Y puede que esa provisión llegue de la forma menos esperada. A veces, lo que parece un final es, en realidad, el inicio de un nuevo capítulo de abundancia. En mi propia vida, he experimentado este tipo de provisión. Recuerdo un tiempo en que me encontraba al borde del abismo financiero. Las facturas se acumulaban y la ansiedad se apoderaba de mis pensamientos. En medio de esa tormenta, decidí clamar a Dios. No tenía la certeza de cómo Él respondería, pero confié en que lo haría. Y así fue. A través de un amigo, recibí una ayuda inesperada. Una puerta se abrió donde antes solo había pared. Dios utilizó esa situación para recordarme que siempre está en control, que siempre tiene un plan perfecto, incluso cuando nuestras circunstancias parecen gritar lo contrario. Dios no solo abre fuentes de provisión, Él también abre corazones. A menudo, la generosidad de otros es el canal a través del cual Él se manifiesta. Esas pequeñas acciones de bondad que parecen insignificantes son, en realidad, los hilos de su amor tejiendo una red de gracia en nuestras vidas. Nunca subestimes el poder de un gesto amable, una palabra de aliento, o incluso un simple acto de compartir lo que tienes. Cada uno de estos actos puede ser la chispa que enciende una llama de esperanza en alguien que atraviesa un desierto. Y mientras piensas en esto, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas palabras de aliento. En este espacio, juntos podemos crecer en fe y recordar que, sin importar la tormenta, siempre hay un arco iris de promesas esperándonos. Recuerda, las fuentes de provisión no siempre llegan en la forma que esperamos. A veces, Dios nos sorprende con oportunidades que nunca habíamos imaginado. Puede que encuentres un trabajo en un lugar inesperado, o que esa deuda que parecía inamovible se disuelva como el hielo bajo el sol. Cuando abres tu corazón a la posibilidad de lo inesperado, a veces, la vida nos coloca en situaciones que nos hacen sentir atrapados, como un pájaro en una jaula. Miramos por las rejas, anhelando la libertad, deseando que algo cambie. Pero, querido amigo, ¿qué pasaría si te dijera que, en esos momentos de desesperanza, es precisamente allí donde Dios comienza a trabajar en nuestras vidas de maneras inesperadas? Es como el amanecer que rompe la oscuridad de la noche. A menudo, lo más hermoso surge de los momentos más oscuros.
Recuerdo una historia que me impactó profundamente. Un amigo cercano, enfrentando dificultades financieras, se encontró en una encrucijada. Había perdido su trabajo y las cuentas comenzaron a acumularse. La ansiedad lo consumía, y cada día se sentía más pequeño, más impotente. Pero, en medio de su angustia, decidió no rendirse. Un día, mientras caminaba por el parque, se sentó en una banca y comenzó a orar, entregando sus preocupaciones a Dios. Fue en ese instante, rodeado de árboles que susurraban con el viento, que sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Sin embargo, lo que vino después fue nada menos que un milagro. A la semana siguiente, un antiguo colega se acercó a él, recordando su gran talento y proponiéndole una oportunidad laboral que ni siquiera había soñado. Esta nueva posición no solo le brindó estabilidad económica, sino que también lo llevó a trabajar en un proyecto que lo apasionaba. Dios había abierto una puerta que ni él había imaginado. Esa es la esencia de nuestra fe. Confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz al final del túnel. Lo sorprendente es que Dios no solo abre puertas en lo material, sino también en lo espiritual. A menudo, nuestras necesidades más profundas no son de dinero o recursos, sino de amor, paz y comprensión. En esos momentos de desesperanza, Él puede enviarte a alguien que te abrace con un amor genuino o te regale una palabra que resuena en tu alma. No subestimes el poder de esos encuentros. A veces, una conversación puede cambiar el rumbo de tu vida. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda que Dios tiene una forma de traerte de vuelta a casa. Puede que estés atravesando un desierto, pero el agua de su amor siempre está más cerca de lo que piensas. ¿Cuántas veces hemos oído testimonios de personas que, en el momento de mayor necesidad, encontraron una fuente de provisión que parecía imposible? La historia de tu vida no está escrita por las circunstancias, sino por el autor de tu fe. Hay algo poderoso en abrirse a lo inesperado. Cuando comenzamos a mirar más allá de nuestras limitaciones, empezamos a ver las oportunidades que Dios ha preparado para nosotros. Una amiga, por ejemplo, comenzó a ofrecer clases de cocina en su comunidad, y en poco tiempo se convirtió en la chef de un restaurante que le ofreció un contrato soñado. Lo que comenzó como un pequeño paso de fe se transformó en una fuente de provisión que nunca imaginó. Es un recordatorio de que, aunque a veces parezca que las puertas están cerradas, Dios tiene la llave maestra que puede abrir cualquier cerradura. Hoy, te animo a que te atrevas a soñar, a que abras tu corazón a la posibilidad de lo inesperado. Puedes encontrar una nueva dirección en tu vida, una oportunidad que no estaba en tu radar, pero que Dios ha preparado especialmente para ti. En este camino, no te olvides de ser generoso. Las bendiciones que recibes son a menudo una invitación a bendecir a otros. Cada vez que compartes lo que tienes, ya sea una palabra de aliento o un pequeño gesto, hay un momento en la vida de cada uno de nosotros donde nos encontramos en medio de la desilusión, en un desierto de incertidumbre. Quizás te sientes así en este instante. Sientes que has buscado respuestas en los lugares equivocados, que tus esfuerzos han sido en vano. Pero permíteme decirte algo, en medio de esa sequía, Dios puede abrir fuentes de provisión inesperadas. Recuerdo una vez que escuché la historia de un hombre que, tras perder su trabajo, se encontró de repente en una situación desesperada. Las cuentas seguían llegando y las deudas se acumulaban como un río desbordado. Sin embargo, en su momento más oscuro, decidió no rendirse. Se arrodilló y oró, pidiendo dirección y claridad. Fue entonces cuando sintió un impulso de explorar una habilidad que había dejado de lado: la carpintería. Desde niño había disfrutado trabajar con la madera,
pero nunca había considerado que eso pudiera convertirse en su fuente de sustento. Con humildad y fe, comenzó a crear pequeños muebles en su garaje. Al principio, solo compartió su trabajo con amigos y familiares. Pero pronto su pasión empezó a atraer la atención de más personas. Un día, un cliente le pidió que hiciera un mueble personalizado para su hogar. Esa simple petición se convirtió en un torrente de oportunidades. El hombre nunca imaginó que su hobby se transformaría en un negocio próspero. Lo que parecía ser un momento de crisis se convirtió en un camino iluminado por la provisión divina. Esta historia no es solo una anécdota, es un testimonio de la fidelidad de Dios. Cuando decidimos dar un paso hacia lo desconocido, el cielo se abre de maneras que no podemos anticipar. No se trata solo de encontrar una nueva fuente de ingresos, sino de descubrir un propósito renovado. La vida está llena de giros inesperados, y en cada uno de ellos, Dios nos invita a confiar. La provisión no siempre llega en la forma que esperamos. A veces se presenta como una oportunidad disfrazada de desafío. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces hemos mirado a nuestro alrededor y hemos visto solo desierto? Cuando, en realidad, estaba a punto de brotar un manantial. La fe es como esa semilla que, aunque pequeña, tiene el potencial de mover montañas. ¿Te atreves a creer que, incluso en tus momentos de escasez, Dios puede abrir puertas que jamás imaginaste? En mi propia vida, he experimentado el poder de lo inesperado. Recuerdo una época en la que sentía que cada paso que daba era en falso. Buscaba un cambio, un nuevo rumbo, pero las circunstancias parecían cerrar cada camino. Fue entonces que decidí ofrecerme como voluntario en una organización local. Sin saberlo, ese simple acto de generosidad me llevó a conocer a personas que abrirían nuevas puertas para mí. A través de esa comunidad, encontré un trabajo que no solo me sostenía económicamente, sino que también alimentaba mi alma. Dios había utilizado una oportunidad que, en apariencia, no tenía nada que ver con mis aspiraciones, pero era justo lo que necesitaba. Quizás te preguntas cómo puede suceder algo así en tu vida. La respuesta radica en abrirse a lo que Dios tiene para ti. No se trata de estar ciego a la realidad de las dificultades. Se trata de ver más allá de ellas, de tener una perspectiva que trascienda lo inmediato. A veces, lo que más necesitamos es un cambio en nuestra manera de pensar. Las limitaciones son barreras mentales que, cuando se derriban, nos permiten avanzar hacia lo que Dios ha planeado. Y aquí viene otra verdad poderosa. La provisión que Dios tiene para ti no solo es para ti. En medio de las tormentas de la vida, es fácil perder la vista de la esperanza. Pero quiero que sepas algo profundo. La provisión de Dios no es solo un regalo para ti, sino una fuente de bendición que puede fluir hacia otros a través de ti. Cuando te abres a recibir lo inesperado, te conviertes en un canal de gracia que puede transformar no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. ¿Has visto alguna vez el milagro de una pequeña gota de agua que se convierte en un torrente, nutriendo la tierra árida? Así es la provisión divina. Piensa en la mujer viuda de Sarepta. Elías se acercó a ella en un momento de extrema necesidad, cuando no le quedaba más que un puñado de harina y un poco de aceite. Y, sin embargo, Dios le pidió que lo compartiera, que lo ofreciera. La viuda podría haber respondido con miedo, con dudas, con un "no tengo suficiente". Pero en su acto de fe, en su decisión de dar, Dios abrió una fuente de provisión que nunca se secó. Cada día, su alacena se llenaba nuevamente, y ella y su hijo fueron sostenidos en medio de la escasez. La generosidad de su corazón fue la llave que desbloqueó la abundancia del cielo.
¿Te das cuenta de que lo que parece escaso en tu vida puede ser el comienzo de algo extraordinario? Cuando das, no solo sueltas lo que tienes, sino que abres la puerta a lo que Dios puede hacer a través de ti. La verdadera provisión no solo se mide en lo que recibimos, sino en lo que somos capaces de ofrecer. Cada acto de generosidad, cada palabra de aliento, cada sonrisa puede ser la chispa que encienda la esperanza en el corazón de alguien más. Y en ese proceso, tú también eres renovado. Es fácil pensar que nuestras luchas son solo nuestras, que el peso que llevamos está destinado a ser nuestro solo. Pero cuando comenzamos a compartir nuestras cargas, cuando comenzamos a ser honestos acerca de nuestras necesidades, descubrimos que hay un poder transformador en la comunidad. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces has sentido que no podías más, solo para encontrar que alguien a tu lado estaba enfrentando una batalla similar? Ahí es donde el amor de Dios se manifiesta, en la conexión humana, en la empatía que nos une. Al mirar a tu alrededor, puede que te sientas abrumado por la escasez, por las luchas que te rodean. Sin embargo, no permitas que eso te ciegue a la verdad de que Dios está en movimiento. A veces, la provisión viene de maneras que nunca imaginaste. Un amigo que te ofrece ayuda, un mensaje que llega justo a tiempo, una oportunidad inesperada que toca a tu puerta. Dios es experto en abrir fuentes donde solo hay desierto. Él es capaz de transformar la roca en agua, de hacer brotar vida en lo que parece muerto. Recuerdo haber estado en una situación donde me sentía completamente perdido, sin rumbo, y entonces un conocido me mencionó un proyecto comunitario. Decidí participar, y lo que comenzó como un simple esfuerzo por ayudar se convirtió en un espacio de encuentro, de amistad, de esperanza. Esa experiencia me enseñó que, a veces, debemos salir de nuestra zona de confort para ver cómo Dios actúa. Quizás te animes a dar ese paso, a atreverte a involucrarte, a abrirte a las posibilidades que Dios tiene para ti. Así que, mientras continúas tu camino, recuerda que la provisión de Dios no solo es para llenarte a ti, sino para que te conviertas en un canal de bendición. Tal vez hoy, a veces, en medio de la lucha diaria, la esperanza parece un susurro lejano, una estrella que parpadea entre las nubes oscuras de nuestra vida. Pero quiero recordarte algo fundamental. Dios no solo provee de manera esperada, sino que también abre fuentes de bendición en los lugares más insospechados. Es como cuando, después de una larga sequía, el cielo se rompe en 1000 gotas de lluvia, y el suelo árido comienza a florecer. Esa es la promesa de nuestro Dios, quien tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, incluso en los momentos más inciertos. Quizás te encuentres en un momento de desánimo, sintiendo que todo lo que tocas se convierte en polvo. Pero no te desanimes, porque es precisamente en esos momentos de debilidad donde la mano de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Recuerdo una época en mi vida cuando el estrés y la ansiedad parecían dominarme. Había perdido mi trabajo y las cuentas no esperaban. En medio de esa tormenta, tomé un momento para orar y pedir dirección. Fue entonces cuando un amigo, sin saber lo que estaba pasando, me llamó y me ofreció un proyecto en el que necesitaba ayuda. En ese instante, la provisión llegó, no solo en forma de recursos, sino como un recordatorio de que Dios cuida de nosotros de maneras que a menudo no podemos prever. A veces, simplemente necesitamos abrir los ojos y el corazón a las oportunidades que Dios nos presenta. La provisión puede manifestarse en un momento de inspiración, en una conversación que nos impulsa a tomar riesgos, o incluso en un acto de bondad que ilumina el día. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser parte de esa cadena de bendiciones. Cuando compartimos lo que tenemos, no solo estamos ayudando a otros,
sino que también nos estamos alineando con el propósito divino que nos invita a ser instrumentos de su amor. Imagina que, en tu vida, cada pequeño acto de generosidad se convierte en una chispa que enciende una llama de esperanza. A veces, el simple hecho de escuchar a alguien, de ofrecer una mano amiga, puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. La vida está llena de conexiones divinas que nos llevan a destinos inesperados. Te animo a que te atrevas a ser vulnerable, a mostrar tu necesidad, porque en esa apertura, Dios puede hacer maravillas. En el libro de 2 Reyes, vemos un relato conmovedor sobre una viuda que se encontraba en apuros, sin recursos, y con su futuro en la cuerda floja. Ella clamó a Eliseo, quien le preguntó, comillas, ¿qué tienes en casa? La respuesta fue sencilla, un poco de aceite. Pero ese poco se transformó en abundancia cuando siguió las instrucciones del profeta. ¿Te das cuenta de la lección? A veces pensamos que nuestras circunstancias son limitantes, pero Dios tiene el poder de multiplicar lo que consideramos insignificante. Lo que te parece poco, Dios lo puede usar para grandes cosas. La historia de esa viuda es un testimonio vibrante de que la fe, cuando se pone en acción, puede abrir fuentes de provisión inesperadas. Dios no necesita mucho para hacer un milagro. Solo necesita tu disposición y tu confianza. ¿Te atreves a dar ese paso? A ofrecer lo que tienes. Aunque parezca pequeño, a veces, lo que consideramos una simple gota puede convertirse en un torrente de bendiciones. Recuerda que la provisión no siempre llega en la forma que esperamos. Puede ser que te encuentres en medio de una montaña rusa emocional, sintiendo que las olas de la vida te arrastran, pero ten la certeza de que en cada caída, en cada momento de incertidumbre, Dios está preparando. En medio de la tormenta, es fácil perder de vista la luz que se asoma en el horizonte. Puede que te sientas atrapado en un túnel sin salida, donde la oscuridad parece apoderarse de tus pensamientos y tus esperanzas. Pero, querido amigo, quiero que recuerdes que Dios es el maestro de las sorpresas. Él tiene la habilidad de abrir fuentes de provisión inesperadas, incluso en los momentos más sombríos. Imagina que estás caminando por un desierto árido, donde cada paso se siente pesado y cada respiración un desafío. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en ese mismo desierto, Dios puede hacer brotar agua de la roca más dura? La historia de la viuda es un ejemplo poderoso, pero no es la única. Hay innumerables relatos a nuestro alrededor, historias de vidas transformadas cuando menos lo esperaban. Personas que, como tú y yo, han enfrentado desafíos que parecían insuperables, solo para ver cómo Dios derramaba provisión en sus vidas. Recuerdo una vez a un amigo que se encontraba al borde de la desesperación. Había perdido su empleo y las cuentas se acumulaban como montañas inquebrantables. Con cada día que pasaba, su fe se tambaleaba, y las sombras de la duda lo envolvían. Sin embargo, un día, mientras oraba, sintió un impulso de buscar ayuda. Al abrir su corazón a otros, descubrió que no estaba solo en su lucha. Con su vulnerabilidad, comenzó a recibir apoyo no solo emocional, sino también práctico. Algunos lo invitaron a trabajar en proyectos temporales. Otros compartieron recursos que él no podía imaginar. Y así, de la nada, como si Dios hubiera abierto el cielo, su vida comenzó a cambiar. A veces, la provisión que necesitamos no se manifiesta de la manera en que la imaginamos. Puede ser una palabra de aliento, un gesto de bondad, o simplemente un abrazo cálido que nos recuerda que no estamos solos. Dios usa a las personas a nuestro alrededor como instrumentos de su gracia, abriendo puertas que pensábamos cerradas. Pero, aquí está la clave. Debemos estar dispuestos a mirar más allá de nuestras circunstancias y a reconocer que las
Bendiciones pueden venir en formas inesperadas. Cada vez que pienses que has tocado fondo, recuerda que Dios tiene la capacidad de levantarte y hacer que broten fuentes de esperanza en el desierto de tu vida. Él está allí, en las grietas de tus días difíciles, esperando que lo invites a actuar. Solo necesitas ser valiente y abrir tu corazón, como lo hizo esa viuda cuando ofreció su poco aceite. La fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ella. Y así, en este viaje de fe, quizás te encuentres en un momento de soledad. La soledad puede ser un lugar aterrador, pero también es un terreno fértil para que Dios siembre semillas de provisión. Quizás te sientes como un árbol seco en medio de un bosque, sintiendo que ya no hay vida en ti. Pero escucha, Dios es el jardinero que puede hacer florecer lo marchito. Tu tiempo de sequía no define tu futuro. En los momentos en que el miedo intenta asfixiarte, cuando las dudas susurran que no hay salida, recuerda que en la historia de tu vida, Dios ya ha escrito capítulos de provisión y milagros. Un cambio de perspectiva puede abrir tu visión a lo que está sucediendo a tu alrededor. Tal vez tienes un talento que no has explorado, una habilidad que has dejado de lado, o incluso una pasión que has abandonado. Este puede ser el momento perfecto para redescubrir eso que Dios ha puesto en ti. No hay nada demasiado pequeño o insane. En medio de la incertidumbre, cuando el horizonte parece borroso y las nubes de la duda cubren el cielo de tu vida, quiero recordarte que en esos mismos momentos, Dios está obrando en silencio. ¿No es fascinante? Las fuentes de provisión que Él tiene para ti pueden estar escondidas en los lugares más inesperados. Así como el maná caía del cielo para el pueblo de Israel, Dios tiene su manera de nutrirte. Incluso en el desierto, Él puede convertir tu escasez en abundancia, y tu lucha en un testimonio de su fidelidad. Hay una historia en las Escrituras que me toca profundamente, la de un joven llamado David. Cuando se le llamó a enfrentarse a Goliat, no era un guerrero experto, sino un simple pastor que cuidaba ovejas. Él tomó su honda y 5 piedras lisas, pero lo que realmente lo equipó fue su fe en Dios. No se dejó intimidar por el gigante que lo desafiaba, porque sabía que la provisión de Dios siempre llega en el momento justo. Y así, con una simple honda, David venció a Goliat y se convirtió en rey. ¿Te imaginas la magnitud de lo que Dios puede hacer con tus pequeñas semillas de fe? Tal vez hoy te sientas como David, con tus propias batallas que enfrentar, sintiendo que las armas que tienes son insuficientes. Pero no olvides que Dios no mira la apariencia externa ni se fija en las limitaciones que tú te impones. Él ve el potencial escondido en tu corazón. Él ve el valor que tú mismo no logras reconocer. En tus momentos de debilidad, Él se convierte en tu fortaleza. Deja que esa verdad resuene en tu interior. Dios abrirá fuentes de provisión inesperadas en mi vida. Y cuando hablo de provisión, no me refiero únicamente a lo material. Puede ser que necesites paz en medio del caos, amor en medio de la soledad, o dirección en medio de la confusión. En esas áreas de tu vida donde sientes que hay un vacío, permítele a Dios que llene esos espacios. Él es el único que puede darte lo que realmente necesitas, incluso cuando no lo comprendes. Quizás esa paz que anhelas está esperando ser abrazada. Solo requiere que te acerques a Él. Mira a tu alrededor. Observa las pequeñas bendiciones que a menudo pasamos por alto. Un amigo que te llama justo en el momento en que más lo necesitas. Una sonrisa de un extraño que ilumina tu día. O incluso la belleza de un amanecer que te recuerda que cada día es una nueva oportunidad. Cada una de estas cosas es una gota de la provisión de Dios. Te invito a que reconozcas esas pequeñas joyas en tu vida. En mi propia experiencia, he visto cómo Dios ha abierto fuentes de provisión en momentos inesperados.
Recuerdo una etapa en que me sentía abrumado por las responsabilidades y los desafíos. Era como estar atrapado en un laberinto, sin saber cómo salir. Pero un día, mientras oraba con sinceridad, sentí que Dios me guiaba a un antiguo amigo. Al reencontrarnos, comenzó a surgir una conexión que no solo me ayudó emocionalmente, sino que también abrió nuevas puertas en mi vida profesional. Dios tiene maneras sorprendentes de mover las piezas de nuestro rompecabezas. A veces, lo que parece un obstáculo puede ser la puerta hacia lo que Dios tiene reservado para ti. Si te sientes estancado, si la rutina te ha atrapado como un denso bosque, recuerda que Dios puede hacer brotar un río en medio de la sequedad. Las fuentes de provisión pueden fluir de maneras que nunca imaginaste. Quizás hoy sea el día en que Dios decida abrir esas fuentes de provisión que has estado esperando. A veces, lo que más anhelamos no se encuentra en lo que vemos, sino en lo que aún no hemos descubierto. Imagina por un momento un desierto, vasto y árido, donde la esperanza parece difuminarse en el horizonte. Pero, en medio de esa desolación, una chispa de vida comienza a brotar. Eso es lo que Dios puede hacer. Transformar la sequedad en abundancia, el vacío en plenitud. Recuerdo una historia de un hombre que, después de perder su empleo, se encontró en una encrucijada. La angustia lo acompañaba en cada paso, y la ansiedad se convertía en un compañero constante. Sin embargo, un día, mientras caminaba por un parque, se detuvo a observar a un grupo de niños jugando. La risa de esos pequeños le recordó la alegría de vivir. Y de pronto, sintió un llamado en su corazón. En lugar de dejarse consumir por la desesperanza, comenzó a buscar oportunidades donde antes solo veía barreras. Fue entonces cuando, de manera inesperada, un viejo colega se acercó a él en una reunión casual y le ofreció una propuesta que cambiaría su vida. Dios había estado esperando el momento perfecto para abrir una puerta que él ni siquiera sabía que existía. No subestimes el poder de una conexión, una conversación, un gesto amable. A menudo, las provisiones de Dios llegan a través de personas que están en nuestro camino, como ángeles enviados para recordarnos que no estamos solos. Cada encuentro, cada interacción, puede ser una oportunidad divina. Al abrir tu corazón a nuevas posibilidades, le permites a Dios actuar en tu vida de maneras que ni imaginas. Es fácil caer en la trampa de la rutina, de pensar que las cosas siempre serán de la misma manera. Pero recuerda, Dios es un Dios de sorpresas. En la historia de los israelitas en el desierto, Él les dio maná del cielo, un alimento que no esperaban, y les mostró que su provisión no tiene límites. Así es como Él opera en nuestras vidas, brindándonos lo que necesitamos, cuando menos lo esperamos. La clave es estar abiertos, dispuestos a recibir y a confiar en que Él tiene un plan. A veces, la provisión viene en formas que no anticipamos. Puede ser un consejo sabio, una oportunidad de trabajo, o incluso una idea brillante que se presenta en el momento justo. Cuando te sientas perdido, recuerda que Dios nunca ha dejado de trabajar a tu favor. Él está moviendo las piezas detrás de escena, preparando el escenario para tu próxima bendición. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ver más allá de tus circunstancias actuales? Te invito a que, al enfrentar tus desafíos, busques la mano de Dios en cada situación. Él puede abrir fuentes de provisión en los lugares más insospechados. A veces, solo necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Lo que hoy parece ser un desafío, mañana puede convertirse en un testimonio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Una vez escuché a un predicador decir que la fe es como un puente que nos lleva a la provisión. Cada paso que damos en confianza es un ladrillo en ese camino. Si sientes que estás en un desierto,
que has perdido la esperanza de ver algo bueno florecer en tu vida. Quiero que sepas que esto no es el final, es un nuevo comienzo. Dios está listo para abrir puertas, para hacer brotar fuentes en la tierra seca de tu vida. Permítele actuar en ti, suelta lo que te pesa y confía en que Él tiene un plan perfecto. No permitas que el miedo se apodere de ti. Cada día es una nueva oportunidad para ver su gloria. En este viaje de fe, a menudo nos encontramos en momentos de incertidumbre. Puede que estés en medio de una tormenta, sintiendo que todo a tu alrededor está en caos. Y aún así, quiero recordarte algo fundamental. A veces, las fuentes de provisión que Dios tiene para nosotros están ocultas tras las nubes de la duda y el miedo. ¿No es asombroso pensar que, aun en el desierto más árido, Dios puede hacer brotar un manantial? Permíteme compartirte una historia. Hace algunos años, conocí a una mujer llamada Elena. Era madre soltera, luchando para mantener a sus 2 hijos. Su vida parecía estar marcada por la escasez. Cada mes era una lucha para cubrir lo básico. Sin embargo, Elena nunca perdió su fe. En medio de sus preocupaciones, ella decidió hacer lo que muchos considerarían una locura. Comenzó a ayudar a otros. Cada semana, preparaba comida y la repartía entre sus vecinos que también estaban pasando dificultades. Era un acto de amor que desafiaba toda lógica, pero en su corazón sabía que Dios la estaba guiando. Un día, mientras estaba en el mercado buscando las ofertas más baratas, un desconocido se le acercó y le dijo: «He estado observando cómo ayudas a los demás. Quiero que sepas que me has inspirado». Luego, de manera inesperada, le entregó un sobre. Elena lo abrió y se encontró con una suma que no podía haber imaginado. Era suficiente para cubrir sus gastos durante meses. ¿Ves cómo Dios puede abrir fuentes inesperadas en los momentos más críticos? A veces, no se trata de lo que tenemos, sino de lo que estamos dispuestos a dar. Cuando decidimos mirar más allá de nuestra propia necesidad y comenzamos a bendecir a otros, Dios se mueve. La generosidad es un principio del reino. Cada acción de bondad, cada gesto de amor, se convierte en un ladrillo en el camino hacia la provisión. La vida de Elena es un testimonio poderoso de que, en medio de la escasez, uno puede encontrarse rodeado de abundancia. Quizás hoy te sientas como si estuvieras en una cueva oscura, sin una salida a la vista. Pero quiero que recuerdes algo esencial. Incluso en la oscuridad, la luz de Dios nunca se extingue. Cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón, comenzamos a ver que la provisión puede llegar de formas inesperadas. Tal vez no sea en la forma que esperabas, pero será justo lo que necesitas en ese momento preciso. La clave está en la fe. Piénsalo así. Cada vez que sientes que las fuerzas te abandonan, cada vez que te encuentras en la situación más apremiante, es ahí donde Dios puede hacer su mayor obra. Su poder se manifiesta en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9, se nos recuerda que, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, cuando sientas que no puedes más, recuerda que en esa rendición, Dios está listo para actuar. Imagina un río que fluye en medio de un paisaje seco y árido. A menudo, el agua parece estar a kilómetros de distancia, pero a medida que avanzas, te das cuenta de que hay un manantial justo frente a ti. Esa es la esencia de la fe, avanzar aunque no veas el camino claro. Cada paso que das en confianza es un acto de adoración, y eso abre el corazón de Dios a tus necesidades. Él no es ajeno a tu dolor ni a tus luchas. Él está ahí, en cada lágrima, en cada susurro de tu alma. Te animo hoy a que, en lugar de dejarte llevar, cuando miramos hacia el horizonte de nuestras vidas, muchas veces encontramos desiertos de incertidumbre. Pero recuerda, querido amigo, que en medio de esa sequedad,
Dios tiene la capacidad de abrir fuentes de provisión que no esperabas. Puede que estés en el umbral de una nueva oportunidad, en el borde de un milagro que ni siquiera imaginaste. Es en esos momentos de desasosiego, cuando el cielo parece gris y el camino se torna incierto, que Dios muestra su amor y su poder de formas asombrosas. Quizás te sientas abrumado por las circunstancias, como si las olas de la vida te empujaran hacia abajo. Pero quiero que sepas, en el fondo de tu ser, que no estás solo. Hay un plan divino, una orquesta celestial que se está preparando para tocar la melodía de tu provisión. A veces, Dios nos lleva a los lugares más oscuros para que podamos apreciar la luz de su gracia. Como el oro que es purificado en el fuego, así también nuestras almas se fortalecen a través de la adversidad. Visualiza esto: un anciano caminante que ha recorrido una larga senda, con los pies cansados y el corazón pesado. De repente, encuentra un arroyo, una pequeña corriente que brota entre las rocas. El agua fresca le da nuevo vigor. Así es la provisión de Dios. Puede que no se manifieste de la manera que esperabas, pero siempre llega en el momento adecuado. Cada gota de su gracia es un recordatorio de que Él se preocupa por ti, que tu dolor no pasa desapercibido. Hoy, en este instante, te invito a abrir tu corazón. Permite que la fe se arraigue en tu ser. No te limites a lo que tus ojos pueden ver. La verdadera provisión no siempre es material. A menudo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una sonrisa en un rostro desconocido. Una palabra de aliento que llega justo cuando más la necesitas. Estas son las pequeñas manifestaciones del amor de Dios, las que nos abrazan en nuestras horas más oscuras. Si sientes que esta palabra resuena contigo, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. No querrás perderte de lo que Dios tiene preparado para ti. Ahora, piensa en los momentos en los que has sentido que no tenías más fuerzas. Cada caída ha sido una lección. Cada tropiezo una oportunidad para levantarte más fuerte, como un atleta que entrena para la gran competencia. Cada dificultad te prepara para recibir lo que está por venir. Cuando te rindes ante la grandeza de Dios, Él puede comenzar a obrar. Es en esa entrega donde se producen los milagros más sorprendentes. Recuerdo una historia que me tocó profundamente. Una madre que luchaba por mantener a su familia. Cada día era una batalla, y muchas veces se encontraba en la mesa con la despensa vacía. Pero un día, mientras oraba, sintió que debía salir a caminar. Sin rumbo fijo, encontró una bolsa olvidada en un parque. Dentro, había alimentos, productos que ella necesitaba con urgencia. La provisión llegó de un lugar inesperado, justo cuando su fe estaba por desvanecerse. La sorpresa y el agradecimiento llenaron su corazón, y supo que Dios había estado allí, incluso en sus momentos más oscuros. Así que, cuando la vida te lleve a esos valles sombríos, recuerda que cada paso que das en fe abre puertas a lo extraordinario. La fe es la que transforma lo ordinario en milagro. No permitas que las dudas te aten. Permite que tu corazón se llene de esperanza, porque Dios está trabajando en tu favor, aun cuando no lo ves. Cada vez que sientas que te falta la vida a menudo nos presenta desafíos que parecen insuperables. Momentos en los que la luz parece haberse apagado y la esperanza se siente lejana. Sin embargo, en esos oscuros pasajes, hay una chispa que puede encenderse. La fe, esa fe que nos invita a mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Es como una brújula que, aunque no siempre señala el norte de manera directa, nos guía hacia la dirección de la provisión divina. Imagina a un hombre que, tras perder su trabajo, se encuentra al borde de la desesperación. Las cuentas se acumulan, y la ansiedad se convierte en su compañera constante. Pero en lugar de rendirse, se aferra a una promesa.
Comienza a orar y a buscar oportunidades. Y aunque la realidad parece sombría, una paz inusitada comienza a florecer en su corazón. Es en esos momentos que Dios abre puertas que nunca imaginó. Un amigo lo llama para ofrecerle un proyecto que, aunque pequeño al principio, se convierte en una fuente de ingresos que jamás habría esperado. La provisión llegó de un lugar inesperado, recordándole que no está solo en su lucha. Este hombre, como muchos de nosotros, aprendió que la confianza en Dios es lo que transforma la incertidumbre en abundancia. Es en la entrega total donde la provisión divina se manifiesta. Cuando lo humano se siente insuficiente, es ahí donde lo celestial comienza a actuar. Dios tiene un plan, aunque a veces no lo comprendamos. Él es capaz de abrir fuentes de provisión, incluso en los lugares más áridos. ¿Acaso no te has encontrado alguna vez en una situación similar? Te despiertas en la mañana y el peso del mundo parece caer sobre tus hombros. Pero en medio de la tormenta, hay una voz sutil que susurra: sigue adelante, no te detengas. Esa voz es la fe que te recuerda que lo que hoy parece una lucha, mañana será un testimonio de la fidelidad de Dios. Así como el hombre que encontró su camino hacia la provisión, tú también estás llamado a experimentar lo extraordinario. Recuerdo una vez que un amigo, en un momento de gran necesidad, decidió compartir lo poco que tenía con quienes lo rodeaban, sin que él lo supiera. Su generosidad desató una cadena de bendiciones. Un vecino que había estado observando, conmovido por su acto desinteresado, decidió ayudarlo. Así, lo que parecía ser escaso se transformó en un abundante flujo de provisión. A veces, abrir el corazón y dar, incluso cuando sentimos que no tenemos suficiente, es el primer paso hacia la apertura de las fuentes divinas. Dios utiliza cada situación para moldearnos, para enseñarnos a confiar y a creer en su poder. Hay un relato en la Biblia que resuena en mi corazón. La historia de la viuda que, en su desesperación, acudió al profeta Eliseo. Ella tenía muy poco, apenas unas gotas de aceite en un frasco, y estaba a punto de rendirse. Pero Eliseo le pidió que llenara jarras vacías con ese aceite. Y a medida que lo hacía, el aceite no cesaba de fluir. Esa historia nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias sean limitadas, Dios puede multiplicar lo poco que tenemos cuando lo entregamos a su propósito. Hoy, te invito a mirar con ojos de fe. Puede que estés enfrentando una tormenta en tu vida, pero no permitas que el miedo te paralice. Recuerda que la fe es la luz en medio de la oscuridad. Cuando crees, empiezas a ver posibilidades donde antes solo había escasez. Así como la madre que encontró esa bolsa olvidada en el parque. Así tú también experimentarás sorpresas divinas que te llenen. En el camino de la vida, es fácil sentir que las provisiones se han agotado, que las reservas de esperanza se han secado y que las puertas de la abundancia están cerradas a cal y canto. Pero hoy quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre algo importante. Dios tiene formas sorprendentes de abrir fuentes de provisión en nuestras vidas, incluso en los momentos más inesperados. ¿Alguna vez has sentido el roce de su mano en tu vida? Justo cuando pensabas que todo estaba perdido. Imagina a esa viuda, despojada de su esposo y con un futuro incierto. Estaba atrapada en una espiral de desesperación, con solo un poco de aceite en su casa y las deudas acechando como sombras. Pero en medio de su angustia, un destello de luz entró en su vida. La voz de Eliseo. Él no solo vio su escasez, sino que reconoció el potencial que había en su pequeño frasco. Comillas. ¿Qué tienes en tu casa? Comillas. Le preguntó. Esa pregunta resonó en su corazón, despertando una chispa de fe en medio de su quebranto. Las palabras del profeta fueron como un viento fresco que sopló sobre su vida.
Cuando ella obedeció y comenzó a llenar las jarras vacías, el aceite no solo fluyó, se multiplicó de una manera que desafió toda lógica humana. Ella experimentó una provisión abundante que no solo cubrió sus deudas, sino que la llevó a un lugar de seguridad y paz. ¿No es eso un recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias parezcan limitadas, Dios puede hacer mucho con poco? A veces, nuestras vidas se asemejan a esa casa vacía. Nos encontramos con jarras vacías, esperando a ser llenadas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esas jarras vacías son, en realidad, oportunidades? Oportunidades para que Dios trabaje en ti y a través de ti. A veces, necesitamos dar un paso de fe, abrir nuestro corazón y permitir que Él llene esas jarras con su abundancia. ¿Te atreverías a hacerlo? Cuando te enfrentas a un desierto, recuerda que cada paso que das en la fe es un acto de adoración. Es un reconocimiento de que, aunque no entiendas el camino, confías en el que lo traza. En esos momentos de incertidumbre, cuando las nubes parecen oscurecer tu horizonte, es vital recordar que Dios no solo está contigo, sino que también tiene un plan que puede incluir recursos que ni siquiera imaginas. A veces, la provisión llega de formas inusuales. Me viene a la mente la historia de un hombre que, en medio de una crisis financiera, comenzó a ofrecerse como voluntario en una organización local. No solo encontró propósito en su servicio, sino que, al poco tiempo, conexiones inesperadas comenzaron a florecer. Aquella bondad que sembró fue la semilla que, con el tiempo, dio frutos inesperados, así como el aceite de la viuda. Su generosidad trajo consigo una lluvia de bendiciones. No subestimes el poder de un corazón generoso. Cuando abres tu mano para dar, incluso en los momentos en que sientes que no tienes nada, te conviertes en un canal por el cual fluyen las bendiciones. Dios usa tu disposición para llenar esas jarras vacías que hay a tu alrededor. Puede que no siempre veas el resultado inmediato, pero confía, lo que hoy parece insignificante, mañana puede ser tu testimonio de fe. Recuerda que la provisión de Dios no se limita a lo material. A veces, lo que más necesitamos es paz en medio de la tormenta, amor en medio de la soledad, o esperanza en medio de. A medida que nos adentramos en esta última parte de nuestra reflexión, quiero que tomes un momento para considerar cuán profundo es el amor de Dios por ti. A veces, en medio de la oscuridad, es difícil creer que hay luz al final del túnel. Pero, querido amigo, esa luz es real. Si tan solo nos detenemos a escuchar el susurro divino, podemos empezar a ver cómo Dios abre fuentes de provisión inesperadas en nuestras vidas. No se trata solo de lo material, sino de esa abundancia que llena el alma y nutre el espíritu. Piensa en la historia de los israelitas en el desierto. Ellos, rodeados de un paisaje árido y desolado, se enfrentaron al hambre y la incertidumbre. Sin embargo, Dios no los abandonó. En medio de su necesidad, les envió maná del cielo, un alimento celestial que les sostenía día tras día. ¿Quién podría haber imaginado que en un lugar tan inhóspito, Dios proveería de tal manera? A veces, nuestras circunstancias parecen igual de desoladoras, y es fácil perder la fe. Pero en esos momentos de duda, recuerda que el mismo Dios que nutrió a su pueblo en el desierto sigue obrando hoy en tu vida. La historia de la viuda de Sarepta es otro hermoso recordatorio. Ella, al borde de la desesperación, estaba a punto de cocinar su última comida, pero el profeta Elías llegó y le pidió que le diera de comer primero. ¡Qué acto de fe! En lugar de aferrarse a lo poco que tenía, decidió obedecer. Y así, su jarra de aceite nunca se vació. Cada vez que ella daba, Dios respondía. ¿No es eso un reflejo de cómo funciona su provisión? Cuando nos arriesgamos a dar,
Incluso en nuestra escasez, Dios abre las compuertas del cielo y nos sorprende con lo que necesitamos. En nuestra vida cotidiana, también podemos encontrar estas provisiones inesperadas. A veces, es una llamada de un amigo en el momento justo, un mensaje que nos levanta el ánimo, o incluso una oportunidad laboral que llega cuando menos lo esperamos. Dios usa a las personas y las circunstancias para guiarnos y mostrarnos que no estamos solos. ¿Has sentido alguna vez esa brisa suave en un día pesado? Como si Dios mismo te estuviera abrazando. Esa es la forma en que Él se manifiesta, a través de gestos que a menudo pasamos por alto. No olvides que Dios está en los detalles. A veces, en la rutina de nuestra vida diaria, podemos perdernos en la monotonía y olvidar que hay un Dios que se preocupa por cada aspecto de nuestra existencia. Él no se limita a los grandes milagros. También está en las pequeñas cosas. A menudo, la provisión que anhelamos se encuentra en esos momentos de gratitud, cuando decidimos enfocarnos en lo que sí tenemos en lugar de lo que nos falta. ¿Has notado cómo un corazón agradecido puede transformar una perspectiva sombría en un horizonte lleno de esperanza? Y es que, cuando comenzamos a abrir nuestras vidas a la posibilidad de lo inesperado, también damos espacio a Dios para actuar. A veces, nuestras expectativas limitan lo que Él quiere hacer en nosotros. Permítele ser el arquitecto de tu provisión, el diseñador de tu destino. Abre tu corazón y observa cómo, en medio de la incertidumbre, brotan fuentes de abundancia. Así que, en este momento, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que estás esperando de Dios. ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué sueños guardas en tu corazón? Al hacerlo, recuerda que la confianza es la llave que abre las puertas de las bendiciones. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y